Padre, en el nombre de Jesús, me dispongo delante de ti, Señor. Padre, este tiempo, Dios mío, te corresponde a ti, Señor. Padre, yo puedo abrir mi boca, Señor, pero yo te ruego que te oigan a ti, Señor. Que tú seas el que por medio, Dios mío, de esta vasija inútil, Señor, tú puedas glorificarte mucho, Señor. Padre, glorifícate en esta mañana. Abre corazones, que esta palabra pueda producir, Señor, pueda levantar, pueda mover, pueda, Señor Jesucristo, cimbrearnos, Señor, pueda producir algo en nosotros, Señor. Yo sé que la palabra de Dios siempre produce, Señor, Padre, pero que podamos, oh Dios, abrir nuestros corazones hoy. Yo me dispongo delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 2 Corintios capítulo 10, versículo 13. De ahí en adelante vamos a leer hasta el 18. Dice así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y si anunciamos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Muy bien. Tenemos que entender el contexto de lo que estaba sucediendo, el contexto de la Escritura, para poder sustraer la enseñanza de lo que el apóstol Pablo estaba enseñándole a los corintios, exponiéndole a los corintios, hablándole a ellos. El apóstol Pablo está aquí haciendo una defensa de su apostolado, porque dentro del pueblo, dentro de la iglesia de los corintios, pues habían algunas personas, cristianos judaizantes, que estaban poniendo en duda la autoridad apostólica del apóstol Pablo, estaban poniendo en duda lo que él era, la autoridad que él tenía, y estaban de alguna manera confundiendo a algunos hermanos en la fe sobre la autoridad que el apóstol Pablo tenía. A pesar de todo esto, Pablo siempre manifestó una satisfacción con la iglesia, aunque algunos pues se pudieran oponer a la autoridad que él tenía. Recuerden que la iglesia de Corintio fue establecida por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Entonces fue una iglesia establecida por él, fue una iglesia donde él mismo trabajó para que se pudiera establecer esa congregación. Él fue el primero y trabajó para que se pudiera levantar este pueblo. Ahora, dentro de lo que era el pueblo que estaba ahí, la iglesia de ese lugar, algunos judíos cristianos estaban de alguna manera, estaban dejando en poco al apóstol Pablo y estaban gloriándose ellos mismos de lo que estaba sucediendo en medio de la iglesia, de lo que estaba sucediendo o de lo que Dios estaba haciendo en medio de la iglesia. El apóstol Pablo dice: no nos vamos a gloriar desmedidamente, sino que nos vamos a gloriar conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Ahí lo que quiere decir es, no vamos a ir más allá de donde Dios nos ha llevado para nosotros gloriarnos en la obra que otros han hecho y hacer como que lo que ha sucedido ahí lo hemos hecho nosotros, sino que nosotros nos limitamos a la regla de Dios, al lugar que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha encomendado, y nosotros no entramos en la obra de otro para gloriarnos de lo que está sucediendo ahí, como si eso hubiera sucedido por nosotros. ¿Entienden? Entonces el apóstol Pablo dice, el 14 dice, porque no nos hemos extralimitado,
como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Él está recordándoles que la primicia, que ellos fueron los primeros que llegaron a predicar el Evangelio en esa ciudad, en Corinto. Dice el 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. O sea, nosotros no vamos a tomar como nuestro el trabajo de otros y nos vamos a gloriar. ¡Wow! Mira lo que está sucediendo aquí, como si nosotros fuéramos los que estamos dándonos para que esto suceda. Sino que si eso han sido otros los que han trabajado, nosotros nos vamos a quedar a un lado y vamos a dejar que Dios mismo sea el que traiga la recompensa para ellos y que Dios sea el que los alabe a ellos, ¿verdad? Porque como dice aquí, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, ¿verdad? En otras palabras, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es, hay entre ustedes personas que se están alabando a sí mismas, tomando autoridad sobre cosas que ellos no han trabajado, no han hecho, pero que lo están como marcándose el farol, como si todo eso, ¿sabe lo que significa marcarse el farol, verdad? Es como que me estoy marcando el tanto, como que yo quiero llevarme esa recompensa de lo que está sucediendo en medio de los corintios. Y el Señor les habla con esta palabra y les da este principio. Dice, porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino que el aprobado es aquel a quien Dios alaba. Amén. Por eso esta palabra la vamos a llamar, los maduros no se alaban a sí mismos, sino que son aprobados por Dios. Amén. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Ser aprobados por Dios. Amén. Así se va a titular el tema. Maduros, aprobados por Dios. Amén. Muy bien. Así que aquí habla de que para que alguien sea aprobado, nunca una persona se puede aprobar a sí misma. Es Dios mismo el que aprueba a los hombres y no nosotros mismos. Aquí estos estaban de alguna manera marcando el tanto de lo que estaba sucediendo. Se estaba marcando el tanto de lo que estaba pasando. En la iglesia de los Corintios, evidentemente era una iglesia llena de dones. No había una iglesia más espiritual en cuanto a la dimensión del espíritu que los Corintios. Eso llegó a ser para ellos, por causa de su inmadurez, también pues algo que los hizo estar muy desorientados en la forma de hacer las cosas. Pero esta iglesia de los Corintios fue una de las iglesias, o la iglesia que tenga los dones, tuvo la iglesia. En medio de ese pueblo. Y lo que estaba sucediendo, pues evidentemente, se conocía, se sabía. Y aquí lo que estaba pasando, pues era que algunos se querían marcar el farol de lo que estaba sucediendo, por llamarlo de alguna manera. O sea, se alababan a sí mismos, como decir, wow, mira cómo somos como iglesia, mira cómo somos, como, ¿verdad? Se estaban como dando ellos mismos como la alabanza y estaban diciendo, bueno, el apóstol Pablo tampoco hizo tanto. Somos nosotros los que estamos aquí pagando el precio. Entonces, se estaban alabando a sí mismos, estaban haciendo algo que no es correcto. Diga conmigo, ninguno de nosotros nos podemos alabar a nosotros mismos. No se trata de lo que nosotros pensamos, sino de lo que Dios piensa. No se trata de lo que yo pienso de mí mismo, sino de lo que Dios piensa. La aprobación no viene de nosotros mismos, sino la aprobación viene de Dios. Amén. Solamente Dios puede aprobar a los hombres. Y toda aprobación debe de venir, y toda alabanza debe venir de arriba como aprobación y no de nosotros mismos. Amén. Significa que nosotros tenemos que estar orientados
y buscar no nuestra propia aprobación como si fuéramos nosotros sabios por nosotros mismos, sino que nosotros trabajamos, servimos, vivimos la vida de Dios con un solo objetivo, que sea Dios el que me apruebe. Amén. Que sea el Dios el que se agrade, que sea Dios el que pueda aprobarnos y el que pueda decir, buenos siervos, amados y fieles, en lo poco fueron fieles, en lo mucho les pondré. Toda alabanza debe de venir de Dios. Diga conmigo, toda alabanza debe de venir de Dios, no de nosotros mismos. Porque nuestro criterio es un criterio humano muchas veces. Los criterios entre nosotros son muy distintos. Si yo le preguntase a Natanael, le preguntase a Abraham, le preguntase a John, le preguntase a Jesús, le preguntase a distintas personas, estoy convencido que aunque todos aman al mismo Dios y aunque todos viven a Cristo, hay criterios que seguramente que en algunas cositas variarían, ¿verdad? Si yo les hablase, bueno, hermanos, en esta situación, ¿tú cómo te ves? Uno tendría un concepto, tendría otro. Nosotros no nos basamos por lo que opinamos de nosotros mismos. Nosotros no podemos alabarnos a nosotros mismos, sino tenemos que esperar que sea Dios el que Dios nos apruebe. Amén. Es Dios el que nos tiene que aprobar. En otras palabras, yo no tengo que servir al ojo, sino tengo que servir para que Dios mismo sea el que me vea. Amén. Mirando a Dios. Solamente a Dios. Amén. Así que estos de alguna manera se marcaban los faroles de cosas que ellos no habían hecho. O sea, su criterio de ellos mismos estaba demasiado elevado. Y el apóstol Pablo dice, no, el aprobado no es el que se mira a sí mismo y el que se alaba a sí mismo, sino que el aprobado es aquel que Dios aprueba. Amén. Es aquel que Dios le va a dar la aprobación. Pues aquí debo de vivir y servir a Dios con la conciencia de ser aprobado por Dios y recibir de Dios la alabanza. Amén. Eso conlleva, amados, que mi corazón debe de ser analizado todo el tiempo para ver si yo estoy verdaderamente alineado con lo que Dios me está pidiendo. Amén. Si yo estoy alineado con lo que Dios me está pidiendo. ¿Por qué, amados? Porque yo puedo pensar que yo vivo alineado con el propósito de Dios en lo que Dios me está pidiendo y puedo decir, yo ya estoy haciendo suficiente para el reino de Dios. Yo ya estoy trabajando, yo ya soy un cristiano firme porque yo ya estoy trabajando para el reino de Dios. Pero a lo mejor ese es tu criterio y te estás alabando a ti mismo pensando que estás haciendo todo lo que debes de hacer, pero hay una demanda de Dios quizás superior a eso, que es la que va a decir, buen siervo fiel. ¿Entienden lo que le quiero decir? Mi criterio muchas veces no corresponde con el criterio de Dios. Y a veces yo creo, wow, Señor, cómo te estoy sirviendo, cómo estoy haciendo. Y hay muchas veces que Dios está demandando más de nosotros y nosotros estamos dormidos pensando que ya lo hemos hecho todo, marcándonos el farol como estos que pensaban que todo iba bien porque ellos estaban ahí, cuando había una demanda mayor en sus vidas. Wow, esta palabra es seria, amados. Después vamos a introducirnos un poco más en ver algo más, pero mis amados, yo debo de ser una persona que se analice delante de Dios. No solamente decir, Señor, yo ya hago lo que tengo que hacer, de forma liviana. Recuerde que nosotros somos espirituales. Recuerde que el Hijo de Dios es espiritual, no es natural. La mente natural te va a decir que ya es suficiente, pero el Espíritu siempre te va a llevar a caminar una milla más. ¿Entienden? Siempre te lleva a caminar una milla más. El Evangelio es de valientes. El Evangelio es de osados. El Evangelio es de personas con frente de pedernal. El Evangelio son para personas que no se vuelven atrás. El Evangelio son para personas que cuando han puesto su mano en el arado no vuelven atrás, sino que progresan y que siguen hacia adelante.
Amén. Que buscan que Dios los apruebe. Que no están pensando en ellos mismos, bueno, Señor, yo ya he hecho lo que tengo que hacer, yo ya vivo esto, bueno, Señor, yo con esto, que le ponen límites a Dios. Amén. Hay un dicho que dice, prefiero que me digan so a que me digan arre. ¿Saben lo que significa eso? Yo prefiero que me frenen a que me estén diciendo venga, venga, venga. Es como el caballo. Mejor decirle so y frenarlo que decirle arre, ¿verdad? Hay un dicho español que dice eso. Mejor que me digan so que me digan arre, ¿verdad? Eso es muy típico de los españoles. A veces hay que frenarlos un poco. Van un poco desfocados o desfocados. Así que, mis amados, es necesario, amados, que yo me analice, que analice mi corazón, que analice mi vida, que me presente delante de Dios. ¿Sabes que es bueno que nosotros le preguntemos, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Señor, ¿qué tú quieres? Dime, Señor, yo no puedo andar separado del Rey de mi vida, del Señor de mi corazón, de aquel que me llamó para su reino. Recuerden, nosotros trabajamos para un reino que no es nuestro, al que hemos sido añadidos, que le pertenece a Dios. Y nosotros como mayordomos tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha mandado. Amén. La vida del reino de Dios es una vida de mayordomía, de servicio, de entrega al reino de Dios, de vivir bajo la voluntad de Dios, de vivir bajo los principios de Dios. Amén. Es evidente que cuando nosotros venimos al Evangelio, pues según la palabra puede producir en unos 30, en otros 70 y en otros 100 por uno. Pero nosotros debemos, dentro de esa capacidad, nosotros debemos de dar el todo de aquello que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, mis amados, nosotros no debemos de buscar la aprobación nuestra, ser sabios por nosotros mismos. Cuando el hombre natural es sabio en sí mismo, pone sus propios límites, pero el hombre espiritual espera que Dios sea el que le ponga los límites. Amén. O sea, no se limita con Dios. Dice, voy a entregarme a ti, porque yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Amén. ¿Están entendiendo por dónde voy? O sea, estos corintios se alababan a sí mismos. ¿Qué significa? Que tomaban lo que otros hacían y con eso se sentían satisfechos, se lo atribuían a ellos, pero ellos no hacían nada. Por eso dicen, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Por eso el Señor siempre nos lleva a que los cristianos debemos ir más allá. Amén. Dios me habló hace mucho tiempo con los muros que se edificaron en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Y si usted lee el relato bíblico, ya lo prediqué una vez, usted verá que hay familias que edificaron una parte del muro y hay familias que edificaron dos partes del muro. Porque cuando todas edificaron su parte, aún faltaba un tramo por edificarse y lo edificaron algunas otras personas, de los que ya habían edificado antes. Y el Señor siempre me hizo ver que esas familias eran familias que no se conformaban solamente con vivir de acuerdo a la ley solamente de lo que le habían dicho que tenía que hacer, sino que esas familias edificaron lo suyo, pero además no se quedaron diciendo, yo ya hice mi parte, sino que edificaron lo suyo y edificaron una parte más. Diga, amigo, ese es el espíritu de los hijos de Dios. Los que no se limitan solamente a lo justo, sino aquellos que van y hacen mucho más de aquello o algo más de aquello que simplemente me están pidiendo, me están exigiendo por ley o por normativa. ¿Entienden lo que les quiero decir? Significa, amados, que en nuestro corazón, nuestra vida, debemos de ir avanzando e ir a más. Y que no podemos limitarnos. Por eso muchas veces nos aprobamos a nosotros mismos. Yo soy un buen cristiano. Yo hago todo lo que me dicen. Yo ya cumplo con lo que tengo que hacer.
Amados, limitamos solamente el servicio a aquello que me dicen que tengo que hacer, cuando en realidad Dios nos dice que andemos un poco más. ¿Entienden lo que le quiero decir? En otras palabras, hay una aprobación especial para aquellos que no se limitan solamente a hacer lo justo, sino a aquellos que van más allá. Uy, están muy serios. O será porque no les veo la boca. Pero hermanos, el apóstol Pablo dice que nosotros, cuidado, no nos gloriemos en nosotros mismos, sino que nosotros seamos aprobados por Dios. ¿Amén? Muy bien. En otras palabras, se estaban atribuyendo méritos de cosas que ellos no habían hecho. ¿Amén? O sea, quiero que vea el sentido de eso para ahora entrar en lo que el Señor nos quiere hablar. Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, versículo 31. Aquí tenemos un ejemplo, un texto muy conocido. Lucas capítulo 6, versículo 31. ¿Lo tenemos para ir juntos? Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Fíjate, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Quédate con esa frase, con esa pregunta, ¿qué mérito tenéis? Dice, porque también los pecadores aman a los que les aman. El 33 dice así, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Mira la misma pregunta, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dice el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Quédate con esa frase. ¿Qué mérito tenéis? Aquí está diciendo que nosotros podemos ser hijos de Dios y comportarnos de la misma manera que cualquier persona sin ningún tipo de distinción. Exactamente igual. Limitarnos a ser como todos los demás, o podemos hacer como Dios hace. Y Dios siempre nos lleva a un camino más excelente. Ya que dice, ¿qué mérito tenéis? Esa palabra mérito que dice ahí es la palabra charis. Esa palabra charis es la palabra gracia, que significa influencia divina sobre el corazón que se refleja en la vida. Eso es lo que significa. Está hablando de si vosotros perdonáis solamente a los que os perdonan, si vosotros amáis a los que os aman, estáis actuando de la misma manera que el mundo actúa. Si ustedes sirven con un horario al Señor, como se hacen en las empresas, ¿qué mérito tienen ustedes? Si ustedes sirven buscando una recompensa de los hombres, como se hace en los trabajos, pues entonces, ¿qué mérito tienen ustedes? Y aquí dice, ¿qué mérito tenéis? ¿Cómo se va a ver la gracia, la intervención divina en sus corazones en vuestro diario vivir? ¿De qué manera? Pues solamente cuando nosotros pasamos de lo legal a lo excelente. ¿Entiende lo que le quiero decir? Esa palabra está diciendo, ¿cómo va a haber una diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos?
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los cristianos, como han recibido de gracia, también ¿qué hacen? Dan de gracia. La diferencia es que usted y yo no podemos limitarnos solamente a hacer las cosas de una determinada manera, sino que Dios demanda, quiere que la gracia, que la influencia divina que hay en nuestros corazones se pueda reflejar, se pueda manifestar y podamos traerlo a la vida diaria. ¿Entienden lo que le quiero decir? Ese es el mérito de que habla aquí. O sea, qué gracia, qué charis, qué mérito vosotros vais a tener. O sea, ¿con qué se os va a diferenciar? ¿Entienden lo que le quiero decir? Y está hablando, amados, de la diferencia que hay entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea, Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, nos distingamos, amados, porque hay una influencia en nuestro corazón, en nuestra vida, una influencia divina. Dios ha venido a nosotros y eso nosotros lo tenemos que manifestar a los demás y tienen que ver esa influencia divina en nuestro diario vivir. Amén. Diga conmigo, ese es el mérito que aquí habla. Amén. ¿Cómo se va a ver esa influencia divina en nosotros? ¿Cómo se ve que alguien es un hijo de Dios? Dice, si perdonas al que te perdona, si amas al que te ama, si al final tú das al que sabes que te va a devolver, ¿qué mérito tienes? Eso lo hace todo el mundo. O sea, el hijo de Dios, para que se distinga, diga conmigo, tiene que ir más allá. ¿Están conmigo? Para que usted y a mí se nos distinga, tenemos que ir más allá en todo. ¿Entienden? Así que fíjate, amados, esa palabra, charis, también se traduce como merecer, se traduce como aprobación, aprobar, favor, gozo o gratitud. Estoy hablando del original en griego. Entonces, esa palabra charis es de qué manera ustedes van a recibir la aprobación. ¿De qué manera ustedes, qué aprobación recibirán ustedes si ustedes actúan de la misma manera que actúa todo el mundo? O sea, en otras palabras, cuando Dios quiere aprobar a alguien, Dios va más allá, amados, de lo natural. Cuando Dios quiere aprobar a alguien, aprueba a aquellos que se dan más allá de lo normal. Aprobar su servicio. Evidentemente todos somos hijos de Dios, hemos sido traídos al reino de Dios, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, hemos sido aprobados en el Señor en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación y aceptados en el amado. Pero cuando se trata, amados, del servicio, cuando se trata, amados, de una aprobación, hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque vuestro Padre, dice aquí, dice, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando nada y será vuestro galardón grande, dice aquí. Dice, y seréis hijos del Altísimo. Dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En otras palabras, Dios va más allá. Si usted conoce a Dios, usted ve que Dios siempre hace cosas excelentes. Siempre. Cosas que los hombres no pueden hacer. Actúa de la manera que es inentendible para los hombres. ¿Cómo vamos a decir que Dios puede perdonar a los que se portan mal y que Él es bueno para con los que se portan mal? Cuando nosotros por justicia decimos, si tú te portas mal no te mereces nada, ¿o no? Esa es la justicia humana. Pero la justicia divina va más allá de lo legal para los hombres. Dios es benigno aún, dice así, con los ingratos y para con los malos. Él hace salir el sol para los justos y para los injustos. En otras palabras, usted se está dando cuenta que Dios no se limita simplemente a decir, bueno,
tú te portas mal, juicio para ti. Sino que aún en la misericordia de Dios, nosotros podemos ver que Dios va aún más allá, hace cosas excelentes. Diga conmigo, Dios quiere que los cristianos vivamos haciendo cosas excelentes. Dios quiere que nosotros nos parezcamos al Señor, haciendo cosas excelentes. ¿Y cuáles son las cosas excelentes que Dios aprueba? Diga conmigo, todas aquellas que siempre van a ir más allá. ¿Entienden? Que van a ir más allá. Las que van a exceder simplemente lo común, lo legal. Que va a exceder más allá. Amén. Aquellos, amados, que se dan más allá simplemente de lo legal. Más allá de la norma. Más allá de lo que parece justo. Yo le he dicho este ejemplo muchas veces, no porque nos haya pasado, pero yo se lo pongo un ejemplo que es aplicable. Usted imagínese, amados, que estamos limpiando la iglesia, ¿verdad? Y le toca a Pepito limpiar la iglesia. Y nosotros partimos, o al menos ahora creo que se sigue haciendo así, y entonces vienen dos personas, ¿verdad? Y a veces pues se partía, uno hacia el salón y otro hacia la parte interior, por ejemplo, ¿no? Y entonces, amados, a mí me toca el salón. A mí me han dicho el salón. De la puerta para allá, yo no toco nada. Porque a mí, como me han dicho el salón, bueno, está bien, hiciste lo que se te pidió, pero a lo mejor Dios aprueba algo que va más allá simplemente de lo legal. A lo mejor a veces Dios te pide que pases la raya de lo legal para entrar en lo excelente. Muchas veces tenemos que pasar la raya de lo legal para entrar en lo excelente. Ahora que estamos escasos de personas para servir en cualquier área, y a Pepito le toca hacerlo 2 veces, o 3, o 4, o 5, ¡gloria a Dios! Esa persona se tiene que gozar y alegrarse en el Señor. Y decir, gloria a Dios porque yo estoy sirviendo a Dios. Diga conmigo, eso va más allá de lo legal. Yo me tengo que gozar y decir, soy un privilegiado que Cristo me tiene sirviendo aquí y estoy haciendo esto para Dios. Yo soy un privilegiado. Amados, ¿de qué manera estamos mirando el servicio a Dios? ¿Lo estamos mirando como si fuéramos una empresa? De 8 a 2, paro para almorzar, ficho. Almuerzo 30 minutos, si puedo 32 mejor. Vuelvo a fichar y entro. Cumplí. Hermanos, la iglesia no es una empresa. La iglesia está llena de personas que son espirituales y que se dan más allá de la ley, más allá de lo legal, más allá de la norma. Se dan mucho más allá. Amados, ¿no es eso lo que Dios aprueba? Pues según la palabra, según lo que yo veo aquí, hay una aprobación para aquellos que van más allá de lo legal. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, bueno, si a mí me hicieron daño, si no me perdonan, no perdono, ¿vale? Estás en tu derecho de hacerlo. Pero hay un camino más excelente. Servir es un camino más excelente. Entregarme a Dios es un camino más excelente. O sea, ¿qué concepto tengo yo de Dios? Cuando yo puedo entender bajo la luz de la revelación de Dios, me doy cuenta, amados, que la iglesia no es una empresa. Que no somos amados de los que fichamos y llega la hora, me voy corriendo y no, ahora me viene mal, ahora me viene jolines. Me viene mal. Hermanos, la iglesia deben ser personas que están dispuestas y disponibles para servir al Señor. Ese es el espíritu del Señor. ¿Usted se imagina que Jesús le dijera una vez al Señor, el Padre le diga, Jesús, vete a predicar a tal lugar? Y él dijera, espérate, Señor, que me tengo que comprar unas sandalias nuevas, porque él me las rompí ayer con las piedras. ¿Te acuerdas que bajé del monte con los discípulos? Y entonces bajé con ellos una piedra que estaba ahí un poco ahí, me cortó ahí un poquito. Dice, mira, Padre, tengo aquí la heridita. Déjame que vaya primero, compro unas zapatillas para mí y ya después sigo el camino.
Ni una sola vez. ¿Usted ve que Jesús alguna vez le dijo al Señor, a Dios, le dijo alguna vez, espera, espera, espera? Al contrario, cuando dijo, espera, deja que entierre a mi padre y a mi madre, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. O sea, eso estaba diciendo, no se te olvide ocuparte de mis cosas. Amén. En otras palabras, amados, Dios aprueba, hay una aprobación, hay una distinción. Dios le llama, ¿qué mérito tiene el cristiano, amados? ¿Sabes qué mérito tiene? El darse más allá de lo legal, el darse más allá de lo normal, el darse más allá de lo estricto y necesario. Ir una milla más, avanzar una milla más. Amén. Pepito, ¿me puedes acercar a mi casa? Bueno, te dejo dos manzanas antes para no dar la vuelta porque gasto gasolina. No, hermano, el cristiano tiene que ir más allá, amados. Pepito, ¿me puedes acercar? Jo, macho, ahora irme hasta allí, ¿verdad? Yo que vivo aquí al lado, ahora tener que irme hasta allí, eso me supone gastar 30 céntimos de gasoil y con el hambre que tengo, llegar a mi casa más tarde. Hermano, ¿usted cree, amado, que ese es el espíritu de los hijos de Dios? Estar mirando la peseta, como decían antes. Estar mirando a ver si... No, hermanos. Hay que llevarte, te llevo. Hay que hacerlo, se hace. Hay que servir, se sirve. Hay que ir para allá, voy. Hay que hacer esto, se hace. Aquí estoy, Señor. Dime, heme aquí. Ese es el espíritu. Diga conmigo, eso es lo que Dios aprueba. Eso es lo que Dios aprueba. Dios aprueba a aquellos que se dan más allá. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que estamos aprendiendo tanto del mundo que se nos olvida aprender de Dios. Y nos acostumbramos a los patrones humanos y se nos olvida que el Evangelio es más allá. Amén. Es más allá. Muy bien. Hemos dicho manifestación de la influencia divina en el corazón que tiene un reflejo en mi vida diaria. Amén. ¿Cristo está en usted? Dígame. Pues eso se tiene que manifestar. Eso se tiene que ver. Amén. Pues puse aquí, la gracia debe producir un efecto en mí que me lleve a manifestarla en otros y en mi servicio a Cristo. Puse aquí, la gracia en el corazón es visible en los asuntos de la vida. ¿Cómo podré ser aprobado si no manifiesto la gracia recibida, yendo más allá de los demás, de lo legal, perdón? ¿Cómo yo puedo esperar simplemente poniéndole límites a Dios? Claro que soy aprobado en Cristo en el sentido de que Él me va a amar, Él no va a dejar de amarme, Él va a estar conmigo, Él no me va a desamparar porque Él es fiel a sí mismo. Pero estoy hablando de la aprobación de aquellos que se dan más allá, agradar a Dios. Aquellos que son aprobados por Dios en cuanto a servicio, a entrega, a darse. Amén. Puse aquí, el carácter de Dios es ir más allá de lo que merecemos los hombres. ¿Usted se imagina que Dios con nosotros actuase simplemente limitándose a lo legal y lo que cada uno merecemos realmente por lo que nosotros hacemos? Pues posiblemente ni usted ni yo estábamos aquí por lo que nosotros merecíamos. Si Dios nos hubiera tratado conforme a lo que merecían nuestros hechos, entonces nosotros ya no hubiéramos recibido el juicio de Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados, separados de la gloria de Dios. Pero el Señor, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos reveló a su Hijo. Amén. Y por su gracia, Él nos ha dado un favor que no merecíamos. ¿Están aquí conmigo? Nos ha dado un favor, amados, que nosotros no merecíamos. Nosotros merecíamos el infierno y nos ha regalado el cielo. ¿Sabes por qué? Porque Él ha ido más allá de lo legal. Por medio de Jesús, Él ha ido más allá. Él dijo, ellos merecen esto, pero yo voy a ir más allá. Yo voy a enviar a mi Hijo
para que no se pierdan. Diga conmigo, fue más allá de lo que merecíamos nosotros. Diga conmigo, el carácter de Cristo es el carácter que nosotros tenemos que manifestar. Diga conmigo, ir más allá. Amén. Ir más allá. Muy bien. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro está enseñando acerca de la aplicación de la gracia en distintos puntos. Y el significado de la gracia, porque la gracia tiene distintos significados. Por ejemplo, la gracia significa seguridad, por ejemplo. Eso está en el capítulo 1. La gracia significa sobriedad a partir del 13. La gracia significa sumisión a partir del capítulo 2 en adelante. Más adelante el versículo 11 así. Sucesivamente está hablando de la aplicación de la gracia en los hijos de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 2, al versículo 18, está hablando de la conducta que tienen que tener o que tenían que tener aquellos esclavos, aquellos siervos, porque recuerden que en aquellos días donde se escribió la Biblia, todavía habían esclavos, habían siervos en algunos lugares, y todavía esto se daba. Pero aquí no estamos hablando tanto estamos hablando del espíritu que el apóstol Pablo dice que tenían que tener esas personas, que es lo que nos va a dar a nosotros la enseñanza. Dice el versículo 11 del capítulo 2. Dice, amados, el 18, me he equivocado, el 18, 2:18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente, dice, a los buenos y afables. ¿Qué dice? No solamente a los buenos y a los afables. Dice, sino también a los difíciles de soportar. O sea, había amos y amos, ¿verdad? Dice, porque esto merece ¿qué? Dígalo fuerte conmigo. ¿Esto merece qué? Aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora fíjate lo que está hablando aquí, porque está usando la misma palabra que hemos dicho antes. Cuando habla de aprobación, está hablando de la palabra charis, la misma que hemos leído antes. Y lo vamos a traducir con el significado. Dice, pues esto merece aprobación si alguno a causa de su conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y dice el 20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí ese aprobado hay una manifestación de lo divino en vosotros, de la influencia divina que hay en vosotros, se tiene que manifestar, aun a pesar de que estos amos os estén tratando mal. Dice, esto merece aprobación. Y usa la palabra charis, gracia, aprobación. ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea, Pedro también estaba llamando a que estos, que eran esclavos, que eran mayordomos, que eran criados, que estos en su conducta fueran aún más allá de lo legal, sino que aún sufriendo o aún teniendo dificultades, que se viera lo divino en ellos y fueran más allá. ¿Entienden lo que les quiero decir?
O sea, está hablando de un espíritu. Está hablando de un corazón. Está hablando de una manifestación de Dios. ¿Cómo se distingue al que es gobernado por lo divino, amados? Diga conmigo, en que siempre va más allá. Siempre va más allá. Ese ha sido gobernado por lo divino, por Dios. Amén. Y hace un llamado a ser como Jesús. Fíjate. O sea, ¿qué está hablando? En el otro texto hablaba de así como es Dios, dijo Jesús, así es como vosotros tenéis que ser. Y aquí él dice, igual que Jesús, así es como vosotros tenéis que ser. O sea, está hablando de una cuestión de carácter, está hablando de una cuestión de espíritu. Amén. No los que van solamente a lo legal, a lo justo, a lo cómodo. Amados, la iglesia debemos de desacomodarnos. Debemos de desacomodarnos. Nos hemos acomodado. Dígale, sí o no, dígame la verdad. Nos hemos acomodado. Y es una realidad. Siempre podemos ir a más. Y esa es una realidad. Y nos hemos acomodado. Gracias a Dios no ponemos butacas blandas para que no se duerman. La pobre matriarca sí que está la pobre con ese asiento duro ahí. Pero mis hermanos, dígame, ¿podemos ir más allá? Dígame, ¿sí o no? Yo puedo ir más allá, yo me miro a mí mismo. Yo creo que puedo ir más allá. Y debo de ir más allá. Y yo me examino a mí mismo y después de estudiar esta palabra y de examinarla y de tenerla desde la semana pasada reflexionando sobre ella, digo, Señor, yo puedo ir más allá. Aún se puede manifestar mucho más la gracia que hemos recibido. Amén. Aún podemos manifestar esa intervención divina en nuestros corazones. Amén. Aún podemos ir más allá. Aún creo que Dios se puede agradar más de nosotros yendo más allá. Amén. Sirviendo más, entregándonos más, dándonos más. Amén. ¿Usted lo cree? Eso es lo que Dios aprueba. Amén. Gloria a Dios. La influencia de Dios en nuestro corazón es probada cuando tenemos que ir más allá. ¿Cuándo es probado nuestro corazón? Amado, no es probado nuestro corazón cuando vamos y hacemos justo lo que tenemos que hacer, sino cuando se nos demanda hacer algo que vaya más allá de mis planes, de mis horarios, de mis asuntos, de mis prioridades. Ahí es donde es probado, amado, en nosotros. Lo legal es probado en nuestro corazón. Amén. El cristiano siempre es llevado a ir más allá. Siempre. Amén. Esta tarde cuando vayamos a los bautismos, no se vaya más allá. No se pase el pueblo. Vayamos donde tengamos que ir. Diga conmigo, pero a lo mejor Dios demanda que esté en un lugar donde yo no había planificado estar. Que va a romper mis planes, mi siesta. Diga conmigo, eso es ir más allá. Diga conmigo, Dios aprueba cuando nosotros nos disponemos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tenemos? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y dice, mira la causa por la que no hay personas que sinceramente se preocupen. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Ay, Dios mío, qué frase, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Wow, esa frase es contundente, ¿verdad? Dice el 22, pero ya conocéis, ¿qué? Diga conmigo, los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo. Dice, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dice, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Ahora fíjate, porque habla de los méritos que tiene Timoteo. Ahora nosotros podemos decir, pero pastor, ¿por qué usted me está hablando de méritos? Si en realidad nosotros no tenemos ningún mérito. Todos los méritos son de Cristo. ¿Por qué usted me habla de méritos? Y yo veo aquí que el apóstol Pablo está usando un término que nos va a ayudar a entender. En cuanto a la salvación, en cuanto a la obra que Dios hace por medio de Jesucristo para salvarnos, no tenemos ningún mérito. Diga conmigo, todos los méritos son del Señor. No es por obras para que nadie se gloríe. Ese mérito le corresponde solamente a Jesús, el autor de la salvación. Solamente le corresponde a Él. Nosotros simplemente hemos caído rendidos a sus pies, ¿verdad? Movidos por la obra del Espíritu Santo, y lo hemos reconocido porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Él abrió nuestros ojos para poder verle. Amén. Y en la salvación no tenemos ningún mérito. Nadie puede decir, amados, que hay mérito alguno en la salvación. Del hombre, claro. Todos los méritos son de Cristo. Cristo lo ganó y ganó el derecho. Y Cristo, por sus méritos, es que nosotros, por la gracia de Dios, hemos alcanzado la salvación. Amén. Pero aquí dice que Timoteo hizo méritos. Diga conmigo, porque el cristiano, aunque en cuanto a la salvación no tiene ningún mérito, diga conmigo, hay cristianos que buscan lo de Dios. Diga conmigo, ya hay cristianos que buscan lo suyo. Y ahí, al que busca y se enfoca en lo que es de Dios, aquí dice, ya conocéis sus méritos. Cómo Él ha hecho méritos para estar donde está. Y eso a mí me llama la atención, porque yo soy un poco reacio a eso. Pero yo veo aquí que el corazón de Timoteo, que la vida de Timoteo, que la entrega de Timoteo, fue una entrega que hizo méritos. Y le llama y le habla delante de todos que Timoteo mira sus méritos. ¿Y sabes cómo se traduce esa palabra? Se traduce dokime en griego, que significa, vosotros ya sabéis cómo es Timoteo. Dice que es confiable, que tiene experiencia, que él ha sido probado. Wow. Eso es lo que significa dokime. Alguien que es confiable, porque por su estilo de vida. ¿Están aquí conmigo? Diga conmigo, este mérito que habla, vosotros ya sabéis que Timoteo es una persona confiable. ¿Por qué? Porque él ha manifestado todo el tiempo que busca y sinceramente se preocupa por las cosas de Dios, por vosotros, con una sinceridad tan profunda, que él ha estado conmigo como un hijo ha estado con un padre. Ha estado conmigo en la persecución, ha estado conmigo en la tribulación, ha estado conmigo caminando por caminos, ha estado haciendo kilómetros andando, ha estado recorriendo los lugares conmigo. Él ha sido probado y aprobado, diga conmigo, porque se ha dado. Porque la aprobación, amados, viene por causa, amado, y la confiabilidad
de alguien viene por causa de su espíritu, de su entrega, de su corazón. ¿Entiende lo que le quiero decir? Por eso sí hay cristianos que hacen méritos. Claro que los hay. Claro que hay cristianos que pueden ser confiables. Claro que los hay. Claro que los hay. Como dice el apóstol Pablo, a ningún otro tan sinceramente se ha preocupado. Dice, porque todos buscan lo suyo, dice, y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué le daba confiabilidad, amados, a Timoteo? Que había sido una persona entregada exclusivamente para servir a Cristo. ¿Están conmigo? Esa es una persona confiable. Digo, amigo, o sea, Timoteo siempre fue más allá. Timoteo siempre se dio más. En Timoteo nunca estuvo el, bueno, Pablo, relájate un poquito. Vamos a tomarnos una horchata los valencianos. Y ya luego seguimos el camino. No, en él no estaba eso. Él sabía que habían demandas de Dios en él. Diga conmigo, y por la gracia de Dios, diga conmigo, quiso cumplir todo aquello. Diga conmigo, Timoteo fue un aprobado por Dios. Denle un aplauso de verdad. Timoteo fue un aprobado por Dios. Él iba más allá. Él iba más allá. Él no buscaba lo suyo. Él buscaba lo que es de Cristo. Amén. El corazón de Timoteo estaba dedicado a Dios y vivió para ser aprobado por Él. Amén. Diga conmigo, mi corazón es de Dios y yo vivo para ser aprobado por Dios. Amén. Yo debo de vivir para ser aprobado por Dios. Puse aquí, en cuanto a la salvación, no podemos hacer ningún tipo de mérito, ¿verdad? Pero en cuanto a nuestra vida espiritual, podemos ir más allá de lo legal y ser aprobados y confiables. Amén. ¿Podemos ir más allá? Pues podemos ir más allá. Ser confiables. Amén. Ser confiables. Gloria a Dios. Dios tiene que ayudarnos. Es verdad, Dios tiene que ayudarnos, ¿verdad? Usted coge muchas veces y cualquier situación que tenga con un hijo, ¿verdad? Cuando son así más jovencitos. Uno dice, bueno, venga, vete a la casa y no sé qué y tal. Y uno se puede ir tranquilo o puede estar llamando a todas horas, ¿verdad? Oye, ¿has hecho esto? Oye, tal. Oye, ¿cuál? Diga conmigo. Cuando es confiable, ¿qué? Estás tranquilo. ¿Verdad? Estás tranquilo. ¿Sabes que lo que tiene que hacer lo va a hacer, o no? No tienes que estar llamando y diciendo, oye, Juanito, ¿lo has hecho? ¿Cómo se te ha dado? ¿Al final lo has podido hacer? Al final, no, pastor, es que ¿sabe lo que pasa? Que lo iba a hacer, pero me he encontrado con uno que conocía de hace tiempo y entonces he pensado que mejor en vez de hacerlo hoy lo hago mañana. Diga conmigo, necesitamos entender que tenemos que ser confiables. Diga conmigo, personas aprobadas. Que lo que tenemos que hacer, hacemos. Y que vamos más allá de nosotros mismos. Vamos adelante, siguiendo a Jesús, manifestando lo divino que está en nosotros. Amén. ¿Lo estamos entendiendo o no? Esta palabra es profunda, amados. Es una palabra que nos tiene que zarandear. Que nos tiene que algo tiene que pasar en nosotros. Desde que usted no vuelva más a la iglesia, hasta que se enfade conmigo, hasta que se vuelva a Cristo, hasta que se remueva. No lo sé, estoy de broma, amados. Usted sabe que lo digo de broma. Pero algo tiene que pasar, amados. ¿O no? ¿Por qué? Porque tenemos que ir más allá, amados. Tenemos que ir más allá. Tiene que ser en espíritu. Amén. Tenemos que vivir en el espíritu. Gloria a Dios. Terminamos con este texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2.
Muy bien. Versículo 1 en adelante. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros en nuestras oraciones. ¿Estamos bien? Primera de Tesalonicenses. ¿Qué he dicho? Ah, cierto, el 2, claro. Me estaba resultando raro, digo que esto no es lo que yo había visto. El capítulo 2, versículo 4, perdón, me he ido yo de capítulo. Dice: porque vosotros mismos, ¿lo tenemos ahora sí? ¿Muy bien? Bueno, avísenme cuando falle ahí. Si no, no me di cuenta y les leo el capítulo entero hasta llegar al 2. Así que, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios. Diga conmigo: aprobados por Dios. Dice: para que se nos confiase el Evangelio. Y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Wow. ¿Por quién fueron aprobados, amados? Por Dios. ¿Para qué? Para que se les confiase el Evangelio. Diga conmigo: Dios es un Dios que primero aprueba, diga conmigo, para después confiar. Diga conmigo: Dios aprueba para después confiar. Si no hay una aprobación por un estilo de vida que va más allá de lo legal, no puede haber, amados, tampoco, Dios mío, una confiabilidad, amados. ¿Entienden lo que le quiero decir? No me están entendiendo. No sé si me estoy explicando bien. Amén. Amén. Gracias, lo necesitaba. Mis hermanos, diga conmigo: tiene que haber una aprobación para que después haya ¿qué? Diga: una confiabilidad. Por cuanto fuimos aprobados por Dios, después podemos ser confiables. Diga conmigo: más allá. Diga conmigo: más allá. Amén. Tenemos que ir más allá. Amén. Oh, aleluya. Dios es bueno. Diga conmigo: yo voy a ir más allá. Si no lo va a hacer, no lo diga. Si no lo va a hacer, no lo diga. Pero si lo va a hacer de verdad, dile: yo voy a ir más allá. Amén. Diga conmigo: más allá. Esa es la manera en cómo se distingue, amados, la gracia de Dios, lo divino en nuestros corazones. Amén. Y se manifiesta ¿cómo? De esa manera, en una entrega, ¿verdad? Dándonos al Señor. Dándonos al Señor. Dejando a un lado ya los límites. Ay, Señor. Dándonos al Señor. Amén. Yo creo que es tiempo de que Dios nos está llamando a que la iglesia pueda ir más allá, amados. Que seamos cristianos confiables. Amén. Cristianos confiables. Como el apóstol Pablo dijo de Timoteo: este es aprobado. Este es aprobado. Ya conocéis los méritos de él. Claro que hay méritos. Claro que hay confiabilidad. Amén. Gloria a Dios. Claro que lo hay. Y nosotros tenemos que perseguir que Dios nos apruebe. ¿Cómo? Viviendo en la voluntad de Dios. Amados, si no hay que hacer nada más que vivir en la voluntad de Dios. Nada más.
Y eso lo abarca todo. Amén. Vivir en la voluntad del Señor. Así que, mis amados, terminé poniendo: solo los aprobados son confiables. Amén. Solo los aprobados son confiables. Y creo que Dios quiere aprobar a sus hijos. Amén. Pero ¿qué aprueba Dios? Diga conmigo: lo que va más allá. El Señor nos habló cuando celebramos nuestro aniversario, no este último que no lo hemos podido celebrar todavía, el anterior. Y Dios nos habló de dos tipos de frutos, ¿verdad? El fruto que para nosotros era fácil de dar y el fruto que a nosotros nos costaba dar. Yo no sé si usted entendió esa palabra, pero Dios nos estaba desafiando a ir más allá, a no hacer solamente lo que me es sencillo hacer, sino a buscar el fruto que es más complicado, que es más difícil, que más me cuesta. ¿Usted se acuerda de esa palabra? Debemos de recordar la palabra de Dios. Entonces, había que dar fruto en aquello que nos costaba. El apóstol Pablo dijo: no te daré nada, Señor, que no me cueste. El cristiano siempre va a perseguir, buscar cosas que le cuestan más, porque de esa manera está venciendo. Diga conmigo: de esa manera venzo. De esa manera venzo. Dios tiene que ayudarnos. Amén. Bueno, Dios nos va a ayudar. Amén. Nos está ayudando. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. La palabra ya está clara. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, queremos ir más allá, Señor. Muchas veces, Señor, nos acomodamos a eso, a lo cómodo, Señor. Nos acostumbramos a un estilo de vida que nos cuesta, oh Dios, dejar, Señor. Nos hemos planificado la vida, Señor Jesucristo, para poder agradar todo, Señor. Agradar lo mío, hacer lo tuyo, hacer lo mío, y planificamos todo para que en ninguna manera, Señor Jesucristo, yo quede sin mi parte, Señor. Pero Padre, tú llamaste a tus discípulos y a tus apóstoles, Dios mío, Señor, y a tus hijos, Padre, que los vemos en la palabra, oh Dios, Señor Jesucristo, y tú los llamas, Señor Jesucristo, a todos aquellos que dan más, los llamas como aprobados. Señor, yo quiero recibir tu aprobación, Señor. Yo quiero ir más allá de simplemente lo que me es sencillo, Señor. Yo quiero ir a lo que me cuesta, Señor. Yo quiero ir a lo que me es difícil. Yo quiero vencer, Señor. Yo quiero dar más. Yo creo, Señor, que hay más, Señor. Y que tú puedes ayudarme, Señor, para que yo pueda ir, Dios mío, por ese camino más excelente. Señor, si alguno de nosotros estamos en luchas, Padre, danos la victoria, Señor. Si alguno de nosotros hemos propuesto cosas, pero no las hemos conseguido alcanzar, Señor, cosas en ti. Si alguno de nosotros ha dicho: voy a leer más la palabra, voy a orar más, voy a venir a todos los cultos, voy a involucrarme en algún área, y no lo hemos logrado todavía, Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, a ir más allá de nosotros. Sabemos que tenemos una carne, una lucha, Señor, pero queremos ir más allá, Señor. Padre, derrámate en nosotros, ayúdanos, llévanos a ese espíritu más excelente, ese espíritu de ir más allá, Señor, de lo legal, de lo normal, de lo común. Dios mío, que si yo tengo que ir más allá, Señor, no me queje. No lo encuentre como una fatiga, como un agobio, como una... No, Señor Jesucristo. Vivimos en el privilegio de servirte, Señor. ¿Qué mejor puede haber que estar trabajando para ti, Señor? Sin juzgar nada, Señor, sino servirte de todo corazón. Ayúdanos, Jesús. Padre, cumple esta palabra en nosotros. Ayúdanos a que esta palabra pueda producir en nosotros un desafío que nos lleve a ir más allá, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Gloria a Dios.